los hidratos de carbono. A ver, los hidratos de carbono son moléculas que están formadas, todos en su estructura tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. Y solamente algunos de ellos tienen nitrógeno, azufre y fósforo, ¿vale? Se denominan, o sea, supone aproximadamente un 75% de la materia orgánica, es decir, son muy abundantes en la naturaleza y se les ha dado estos nombres, azúcares, sacáridos, carbohidratos, hidratos de carbono, por su sabor dulce, ¿vale? Y esta es su fórmula empírica. Los hidratos de carbono son el centro del ciclo energético de la vida. ¿Por qué? Pues porque a partir de ellos se alimentan la mayoría de los seres vivos, ¿vale? A partir de ellos la mayoría de los seres vivos aportan su energía mayoritaria. Por ejemplo, del dióxido de carbono y agua, las plantas mediante la fotosíntesis por medio del sol lo transforman en hidratos de carbono. Esos hidratos de carbono son ingeridos por otros animales y aparte de que también les sirve de alimento para las plantas, para obtener energía, esto también es consumido por otros animales por medio de la respiración, obtienen energía y vuelven a producir dióxido de carbono y agua. Con lo cual en la fotosíntesis se vuelve a fabricar esos hidratos de carbono. Por eso es el centro del ciclo energético de la vida, ¿vale? Un glúcido es una cadena hidrocarbonada, porque está formada por carbonos e hidrógenos, polialcohólica porque tiene muchos grupos alcohólicos en su estructura, ¿vale? Además, tienen todos ellos un grupo carbonilo, que puede ser de dos tipos. Puede ser aldehído o puede ser cetona. Si es aldehído, se encuentra siempre en el extremo, el grupo carbonilo. Y de hecho, es el carbono 1 de la molécula, ¿vale? Mientras que en aquellos cuyo grupo carbonilo pertenece al grupo cetónico, se encuentra siempre en el interior de la molécula, concretamente en posición 2, y el carbono 1 es el carbono más próximo a ese grupo carbonilo, que sería este. Con lo cual este sería el carbono 1 y el 2 sería este, ¿vale? ¿Cuál es su función principal? Pues la energética. Muchos hidratos de carbono son energéticos para la mayoría de los seres vivos, ¿vale? Por ejemplo, la sacarosa o el almidón, que es la reserva energética por excelencia de las plantas, mientras que los animales es el glucógeno. Y luego tenemos otros estructurales, que son aquellos que tienen un enlace, que suelen tener enlaces beta. ¿Por qué son estructurales? Pues porque las enzimas digestivas no son capaces de destruirlos, con lo cual forman estructuras, como por ejemplo la celulosa, hemicelulosa o pectinas, ¿vale? Que de hecho para nosotros, debido a ese enlace beta que no somos capaces de digerir, pues nos sirven como fibras, ¿vale? Y no como energéticos. Los hidratos de carbono se clasifican según el número de hidratos de carbono que tienen en monosacáridos, aquellos que están formados por un solo hidrato de carbono. Oligosacáridos, aquellos que están formando entre 2 y 10 hidratos de carbono en su estructura. Por ejemplo, si tienen 2, son disacáridos. Si tienen 3, son trisacáridos. Pero al fin y al cabo, entran dentro del grupo de los oligosacáridos, ¿vale? Mientras que los polisacáridos son aquellos que están formados por más de 10 hidratos de carbono. Dentro de los polisacáridos podemos dividirlos en dos grupos, según los monosacáridos que lo forman. Están los homopolisacáridos, que son aquellos que están formados por un solo tipo de monosacárido. Por ejemplo, el almidón está formado solo por glucosa, con lo cual es un homopolisacárido. Mientras que los heteropolisacáridos son aquellos que están formados por más de un hidrato de carbono, por diferentes tipos de hidratos de carbono, ¿vale? Vamos a ver un poco los monosacáridos. Empezamos por ellos para ver su clasificación y su naturaleza. Tenemos que se pueden clasificar según 3 criterios, que además están los 3 criterios unidos entre sí, que ahora lo veremos. Se pueden clasificar por el número de carbonos que lo forman,
se pueden clasificar por el tipo de carbonilo que tienen, es decir, si es aldehído o es cetona, y se pueden clasificar según las estereoisomerías, que ahora veremos lo que son. Según el número de carbonos, los monosacáridos pueden tener entre 3 y 7 carbonos en su estructura y se nombran con el prefijo numérico acabado con el sufijo osa. Por ejemplo, si tiene 3, se llama triosa. Si tiene 4, tetrosa. 5, pentosa. 6, hexosa y 7, heptosa. ¿Vale? Los más comunes en la naturaleza son las pentosas, las hexosas y las triosas. Esos son los más comunes, los más mayoritarios. Por ejemplo, dentro de las triosas tenemos dos muy importantes, que son el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. ¿Por qué digo que son muy importantes? Pues porque son intermedios de la glucólisis, como ya veremos. Es decir, en la glucólisis, cuando se degrada la glucosa, en el momento en el que la glucosa se rompe en dos, va a dar el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. ¿Vale? Entonces son dos trisacáridos muy interesantes porque se ven mucho en el metabolismo y es bastante abundante. Luego, en cuanto a pentosas, por ejemplo, tenemos la ribosa y la desoxirribosa que se encuentran en los ácidos nucleicos. O, por ejemplo, la ribulosa que la tenemos en la fotosíntesis, en la fase oscura. Luego tenemos también las hexosas. Hexosas muy importantes que vamos a ver mucho y que hay muchas en la naturaleza es la galactosa, la glucosa y la fructosa. ¿Vale? Bien, otra clasificación de los monosacáridos puede ser por medio de su naturaleza, aldehído o cetona. Los aldehídos son aquellos que tienen un grupo aldehído, es decir, su grupo carbonilo es un aldehído, y los cetónicos que tienen un grupo cetona en su estructura como grupo carbonilo. Los que son aldehídos se le llaman aldosas y los que tienen un grupo cetónico se le llaman cetosas. Por ejemplo, este es un trisacárido, con lo cual se le denomina, como tiene un grupo aldehído, aldotriosa. ¿Vale? Este que es una hexosa y tiene un grupo cetónico se le llama cetohexosa. ¿Vale? Aquí tenéis otro ejemplo. Por ejemplo, las hexosas con el grupo aldehído son aldohexosas y con el grupo cetónico son cetohexosas. ¿Vale? Y luego tenemos la otra clasificación que es por las estereoisomerías. ¿Vale? Las estereoisomerías se producen por los carbonos asimétricos que tienen los monosacáridos. ¿Qué es un carbono asimétrico? Aquel carbono que tiene 4 sustituyentes diferentes. ¿Vale? Es decir, un carbono que está unido a sus 4 enlaces a 4 componentes diferentes. ¿Vale? ¿Eso qué característica le proporciona? Pues que sea simétrico girar, es decir, que pueda girar el hidroxilo. Que el hidroxilo lo pueda tener a la derecha o gire y se vaya a la izquierda. Eso significa que sea girar. Y para que sean girales, tienen que tener 4 sustituyentes diferentes. Por ejemplo, aquí tenemos el gliceraldehído. Es una aldotriosa, ¿vale? ¿Cuál sería su carbono quiral? Pues el del centro. ¿Por qué? Porque es el único que tiene 4 enlaces diferentes. ¿Vale? El grupo aldehído, si os dais cuenta, tiene 2 enlaces al oxígeno, uno al hidrógeno y otro a este carbono, el carbono quiral. Con lo cual no tiene 4 sustituyentes diferentes. ¿Vale? Tiene 3. Por eso ese no es quiral y este sí. Entonces el hidroxilo puede estar a la derecha o puede estar a la izquierda. ¿Vale? Sin embargo, la dihidroxiacetona es una cetotriosa, mientras que este era una aldotriosa, no tiene ningún carbono quiral, porque ninguno de sus carbonos cumple la norma de tener 4 sustituyentes diferentes. Con lo cual, una cetosa de igual número de carbonos que una aldosa siempre tiene un carbono quiral menos. ¿Vale? Es decir, estas dos tienen las dos 3 carbonos, pero la cetosa no tiene ningún carbono quiral, mientras que la aldosa sí. ¿Vale? Para que una cetosa tenga los mismos carbonos quirales que una aldosa,
La cetosa siempre tiene que tener en su estructura un carbono más. Por ejemplo, esta. Tiene 4 carbonos y un carbono quiral. Sin embargo, esta tiene 3 carbonos y tiene un carbono quiral también. ¿Vale? Porque este no tiene 4 sustituyentes diferentes, este tampoco y este tampoco. Sin embargo, este sí. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Bien, lo que he dicho, esa quiralidad o esa característica de ser asimétrico quiral le permite cambiar de sitio el hidroxilo, o bien a la derecha o bien a la izquierda. Si lo tiene a la derecha, es de gliceraldehído en este caso. Y si lo tiene a la izquierda, es L. ¿Vale? Por ejemplo, aquí tenemos varias aldosas, ¿vale? Que tenemos triosas, heptosas, pentosas y hexosas. Las heptosas son más raras. Bien, si os fijáis, todas son D, ¿vale? Porque en la naturaleza predominan las D aldosas, ¿vale? Y las D cetosas. ¿Quién va a marcar que sea D o L? Porque aquí nada más hay un carbono quiral. Pero, por ejemplo, ya aquí hay 2, aquí hay 3 carbonos quirales y aquí hay 4 carbonos quirales. ¿Quién marca que sea D o L? El último carbono quiral simple. ¿Vale? En este caso sería el 5, en este caso sería el 3 y en este caso sería el carbono 4, que es el último quiral de la molécula. ¿Vale? Si os fijáis, el último carbono quiral siempre tiene el hidroxilo a la derecha. ¿Vale? Aquí tenemos las cetosas. Bueno, pues igual. Si os fijáis, todas son D, porque la mayoría son D, y es porque el último carbono quiral de la molécula siempre tiene el hidroxilo a la derecha. Mirad, ¿qué son las estereoisomerías? Vamos a ver diferentes tipos de estereoisómeros. Un estereoisómero son moléculas iguales. Si os fijáis, químicamente son iguales. Tienen los mismos carbonos, los mismos hidroxilos, los mismos hidrógenos. Empíricamente son iguales, ¿lo veis? La única diferencia es la disposición espacial de esos carbonos quirales. Por ejemplo, la glucosa, la manosa y la galactosa son las 3 iguales. ¿Vale? Pero, si cogemos de referencia la glucosa y la manosa se diferencian porque el carbono 2 de la manosa tiene el hidroxilo a la izquierda y en la glucosa está a la derecha. A ver, no es a mi derecha, a mi izquierda, si lo vemos de frente, como se lee que sea de derecha a izquierda, ¿vale? Entonces este está a la izquierda y este está a la derecha, ¿vale? No es a la derecha o izquierda suya, sino a la nuestra. Y la glucosa y la galactosa, su diferencia es que el carbono 4 de la galactosa está girado a la izquierda y aquí a la derecha. ¿Qué ocurre? Que por esa mínima variación, estas 3 moléculas son totalmente diferentes y actúan totalmente diferentes. ¿Vale? Y a esto se le llama, este tipo de pintar los hidratos de carbono, se le llama proyección de Fischer. Y pintarlos de esta manera lineal. ¿Vale? ¿Cuántas moléculas asimétricos, cuántas moléculas se pueden obtener a partir de los carbonos asimétricos? Es decir, ¿cuántas estereoisómeros podemos obtener de la glucosa? Pues 2 elevado a n, siendo n el número de carbonos quirales, ¿vale? Porque cada carbono quiral tiene 2 formas, ¿vale? Bien, la primer tipo de estereoisomerías, hay diferentes tipos según el número de carbonos quirales que cambien. Tenemos los enantiómeros, son aquellos que son imágenes especulares, es decir, que todos los carbonos quirales han cambiado, ¿vale? Con lo cual, si yo esta molécula la pongo frente al espejo, esa imagen que yo veo en el espejo es su imagen especular, ¿vale? Pero no es superponible, porque si yo la estoy viendo aquí, si yo la estoy poniendo aquí, superponible sería que yo aquí la pongo aquí. No sería una superponible. Es como cuando yo me miro al espejo, yo estoy viendo aquí mi cara. Si la pego a mí,
mi cara se quedaría detrás, ¿lo entendéis? Entonces no es superponible. Son imágenes especulares no superponibles, como hace esta imagen tipo libro. ¿Vale? Los diastereosómeros serían aquellos que tienen, son estereosómeros que no son imágenes especulares. Es decir, pueden cambiar uno o más carbonos quirales sin llegar a ser imagen especular. Por ejemplo, si tiene 4 carbonos quirales, puede cambiar un carbono, 2 carbonos y 3 carbonos. Ahora, sí, seguirían siendo diastereosómeros, con cualquiera de los 3 que cambiaran, como si cambian los 3. Pero, si cambia el cuarto, se me convierte en enantiómero. ¿Vale? Imagen especular no superponible. Y un epímero es un tipo de diastereosómero. Es cuando solamente cambia un carbono quiral sin ser imagen especular. Por lo tanto, si solamente tiene un carbono quiral y cambia, no es epímero, es enantiómero. ¿Vale? Por ejemplo, aquí, este respecto a este, como tiene cambiados los 2 carbonos quirales, sería enantiómero. Sin embargo, este con respecto a este, como solamente cambia un carbono quiral, es epímero y diastereosómero, porque los epímeros son un tipo de diastereosómero, ¿vale? O este con respecto a este, igual, sería un epímero y un diastereosómero, porque solamente cambia uno. Por lo tanto, volvemos a esta imagen. La glucosa es un diastereosómero y un epímero de la manosa en el carbono 2, porque todos los demás son iguales, ¿vale? Y la galactosa es epímero de la glucosa por el carbono 4, epímero o diastereosómero, ambas cosas, ¿vale? Bien, una vez visto esto, vamos a pasar a otra característica de los hidratos de carbono. Hemos visto que pueden ser enantiómeros, diastereosómeros y epímeros. Y ahora vamos a ver otra quiralidad de un carbono diferente cuando cicla, ¿vale? Los hidratos de carbono, cuando los ponemos en disolución acuosa, en la proyección de Fischer, no son estables, no están cómodos en el agua, con lo cual tienden a ciclar y a formar un enlace hemiacetálico y forman lo que se llama un hemiacetal interno, que es una estructura cíclica. Dependiendo de cómo sea este hemiacetal interno, de los vértices que tenga, será un piranósido o un furanósido, si tiene 6 o 5 vértices. Vamos a ver. Mirad, ¿cómo ciclan? Pues ciclan. Cuando yo los pongo en disolución acuosa, el carbono carbonilo, ya sea del aldehído o de la acetona, va a girar hasta unirse al hidroxilo del último carbono quiral. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, el carbono 1 va a formar enlace con el carbono 5, que es el último carbono quiral. ¿Vale? Como veis, gira. Aquí tengo el carbono 1, aquí tengo el hidroxilo del carbono 5, que es el último carbono quiral, y forman el enlace hemiacetálico. ¿Vale? Es este. ¿Cuántos vértices tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con lo cual es un pirano o piranósido. ¿Vale? Y el carbono 6 se queda fuera de esa estructura, de ese ciclo. Sin embargo, en las cetosas, concretamente las cetohexosas, que son las que ciclan, y en este caso son las aldohexosas, al ciclar, el grupo carbonilo, que es el carbono 2, se une al último, al hidroxilo del último carbono quiral. ¿Vale? Aquí lo tenemos, el hidroxilo del último carbono quiral, que es el 5, con el carbonilo, grupo cetónico, que es el 2. Y se forma el enlace hemiacetálico. ¿Cuántos vértices quedan? Pues 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Con lo cual es un furanósido. Un furano, un furanósido. ¿Vale? Entonces se queda fuera de la estructura el carbono 1 y el carbono 2. Bien, en esta estructura los carbonos quirales dejan de tener quiralidad. No se mueven. ¿Vale?
Y de hecho pasa de ser de glucosa, en este caso, que es una glucosa, a de glucopiranosa, para saber qué es la proyección de Haber. Es decir, que ha pasado de una proyección lineal, que es la de Fischer, a una proyección ciclada, que es la de Haber. Que esto pasa en disolución. ¿Vale? Esto es lo mismo, ¿no? Mira, aquí tenemos la molécula, cómo se va moviendo, va ciclándose para formar el enlace. ¿Vale? Y de estar lineal pasa a estar ciclado. Y forma el enlace y acetal. Bien. Hemos dicho que todos los carbonos quirales pierden su quiralidad, es decir, aquí ya no se mueven cuando están ciclados, no se pueden mover. Bien, lo que ahora va a tener quiralidad, lo que ahora va a tener que se mueva, que cambie su carbono quiral, o sea, que tenga un carbono quiral, va a ser el carbono que antes era el carbono carbonilo. ¿Vale? En el caso de las aldohexosas será el 1, que era el grupo aldehído, y en el caso de las cetohexosas será el 2, que era el grupo carbonilo. ¿Qué ocurre? Pues que ahora ese grupo carbonilo tiene 4 enlaces y tiene la capacidad de mover el hidroxilo, arriba o abajo. Si está abajo es alfa, si está arriba será beta. Con lo cual, en este caso sería una beta, una alfa de glucopiranosa, que viene de la de glucosa, y aquí es una beta de glucopiranosa. ¿Vale? A esa capacidad de mover el hidroxilo hacia arriba o abajo en disolución se le llama mutarrotación. Y aquí tenemos lo que os acabo de explicar. Y si es alfa, será una alfa de glucopiranosa. ¿Por qué es D? Porque viene de una D-glucosa. ¿Vale? Esta, como el hidroxilo está arriba, pues será beta de glucopiranosa. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la fructosa. También tiene ese carbono quiral, que es el carbono 2, pero ya no se les llama quirales, se les llama anoméricos, para diferenciar que sea una proyección de Fischer a una proyección de Haber. Y aparte de que este no era quiral antes, era el carbonilo. ¿Vale? Entonces, cuando el carbonilo está ciclado y tiene quiralidad, se le llama anomérico, carbono anomérico. ¿Vale? Entonces, si el hidroxilo está abajo es alfa de fructofuranosa, o si está arriba se llama beta de fructofuranosa. ¿Vale? Así el agua tampoco está muy cómodo con esta ciclación, entonces terminan de ciclarse o de disponerse espacialmente con forma de silla o con forma de bote, que es lo que hace que estén más cómodos. ¿Vale? Bien, entonces hemos visto que las estereoisomerías vienen de la proyección de Fischer de los carbonos quirales, que son aquellos que tienen, o asimétricos, que tienen 4 sustituyentes diferentes, ¿vale? Y cuando ciclan, el que se vuelve quiral es el anomérico, que es el antiguo carbono carbonilo, ¿vale? Que puede tener hidroxilo arriba o abajo. Bien, además, los monosacáridos pueden tener poder reductor. ¿Esto qué quiere decir? Pues que podemos oxidarlos y darle posibilidad de tener poder reductor. Como son, por ejemplo, a una glucosa se puede convertir en un ácido aldónico si se oxida el carbono 1, es decir, al grupo carbonilo, al aldehído, se le añade un oxígeno y se convierte en un ácido. ¿Vale? Hemos oxidado la molécula. O se puede convertir en un ácido alcálico, cuando se oxida tanto el carbono 1 como el carbono 6. O se puede convertir en un ácido urónico si se oxida solamente el carbono 6. ¿Vale? Eso podemos hacerlo con la glucosa o podemos hacerlo con otras hexosas. ¿Vale? Bien, una vez visto esto, decir que todos los monosacáridos ciclados tienen poder reductor. ¿Vale? ¿Quién tiene el poder reductor? El carbono anomérico. Solo y exclusivamente el carbono anomérico. Es el que tiene el poder reductor. Y todos los monosacáridos tienen poder reductor en esta estructura.
¿vale? Porque tienen la capacidad de ceder hidrógenos, quedándose ellos oxidados. Bien. Pasamos a ver cómo se unen los monosacáridos para dar oligosacáridos o para dar polisacáridos, ¿vale? Mirad, ¿cómo se va a formar el enlace O glicosílico o glucosílico, también lo podéis encontrar? Pues se une siempre el hidroxilo del carbono anomérico con el hidroxilo de cualquier carbono del segundo monosacárido, ¿vale? Entonces el enlace siempre se da con el hidroxilo del carbono anomérico del primer monosacárido con cualquier hidroxilo del segundo monosacárido. Forman una molécula de agua y se queda el enlace O glicosílico, ¿vale? Es decir, se pierde un OH con un oxígeno, pero con un hidrógeno, con lo cual forman agua y se queda el oxígeno, ¿vale? Así es el enlace O glicosílico. Todos los monosacáridos se unen de esta forma para dar polisacáridos o disacáridos o oligosacáridos, ¿vale? ¿Qué característica tienen los disacáridos? Pues que son oligosacáridos formados por dos monosacáridos, que además pueden hidrolizarse, quiere decirse que podemos separarlos. Hay enzimas concretas que lo que hacen es añadir otra vez una molécula de agua y los separan, ¿vale? Y que pueden tener poder reductor. Hemos dicho que los monosacáridos todos tienen poder reductor, los disacáridos no. Pueden tenerlo o pueden no tenerlo. ¿Cuándo tienen poder reductor? Cuando uno de los carbonos anoméricos están libres. Por ejemplo, en esta molécula tenemos el primer carbono anomérico, está dentro, o sea, está uniéndose al carbono del segundo, un hidroxilo del segundo monosacárido, ¿vale? Pero el segundo monosacárido tiene el carbono anomérico libre. ¿Lo veis? Sin embargo, en esta tenemos los dos carbonos anoméricos unidos, con lo cual ya no tienen hidrógenos para acceder, porque lo han perdido con la molécula de agua. ¿Lo entendéis? Entonces no siempre tienen poder. Por ejemplo, ¿qué tipos de disacáridos hay? Muy importante. Tenemos el azúcar de mesa, que es la sacarosa, que está formada por glucosa más fructosa, ¿vale? ¿Qué enzima puede hidrolizarlos? Es decir, ¿qué enzima puede separarlos? La sacarasa, ¿vale? Y este es un monosacárido que no tiene, perdón, disacárido que no tiene poder reductor, porque la glucosa y la fructosa se unen con sus dos carbonos anoméricos, ¿vale? Luego tenemos el azúcar de leche, que es la lactosa, formada por glucosa y galactosa, y la enzima que lo hidroliza es la lactasa, y el azúcar de malta, que es la maltosa, que está formada por glucosa más glucosa, y la enzima que lo hidroliza es la maltasa. Mirad, vamos a ver cómo se llaman los enlaces según cómo se produzcan. Hemos dicho que se unía siempre el carbono carbonilo con el hidroxilo, el primer monosacárido, con cualquier hidroxilo del segundo monosacárido, ¿vale? Esto que es galactosa más glucosa es una lactosa, ¿vale? ¿Por qué es enlace beta? ¿Quién marca que sea beta o alfa? El carbono anomérico del primer monosacárido, ¿vale? Pregunta, ¿qué me estoy dando? Pues carbono anomérico es lo mismo que el carbono carbonílico, ¿no? Sí, vale, pero ahora ya se nombra anomérico porque tiene quiralidad, sí, ¿vale? El carbono anomérico o el carbonilo que era antes es el que marca que sea beta o alfa, porque es el que está interviniendo siempre en los enlaces, ¿vale? Entonces, como está arriba, y hemos dicho que si el hidroxilo estaba arriba era beta, por eso es un enlace beta, ¿vale? ¿Y por qué es 1,4? Porque es el carbono 1 del primer monosacárido que se une con el carbono 4 del segundo monosacárido. ¿Lo veis? Este es el 1, es el anomérico. Con lo cual, ¿este tiene poder reductor? Sí, porque este carbono anomérico está libre.
¿Lo veis? Tiene todavía, conserva el hidroxilo. Con lo cual, tiene la posibilidad de ceder. La maltosa, pues es alfa porque el hidroxilo del primer monosacárido del carbono-carbonilo, el primer monosacárido, el anomérico, está en posición alfa. Y es 1, 4, porque también están uniéndose el carbono 1 con el carbono 4. Y también tiene poder reductor, porque tiene un carbono anomérico libre. Sin embargo, la sacarosa, como ya os he adelantado, el enlace es alfa, porque la glucosa, el carbono anomérico tenía el hidroxilo abajo, ¿vale? Pero se está uniendo con el carbono 2 de la fructosa, que también es el anomérico. Con lo cual, la sacarosa no tiene ningún carbono anomérico libre, por eso no tiene poder reductor. Y es enlace 1, 2. Porque el carbono 1 de la fructosa es este, y este es el 2. ¿Vale? Por ejemplo, la rafinosa es un trisacárido. Está unida la galactosa a la glucosa y la glucosa a la fructosa. ¿Vale? ¿Qué enlace es este? ¿Es alfa o beta? ¿Está abajo qué es? Alfa. Es alfa 1, porque es el primero, ¿y este qué carbono es? El 6, pues es un alfa 1,6 ese enlace, ¿vale? Sin embargo, este tenemos el carbono 1 y es alfa o beta. Alfa porque está abajo, ¿no? Y se está uniendo a la fructosa por el carbono 2, ¿vale? Porque este es el 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Y entonces sería enlace alfa 1, 2. ¿Tiene poder reductor la rafinosa? No, porque no tiene ningún carbono anomérico libre. ¿Vale? Bien, polisacáridos. Los polisacáridos están formados por más de 10 monosacáridos, ¿vale? Y pueden ser homopolisacáridos formados por un mismo tipo de monosacárido o heteropolisacáridos que están formados por hidratos de carbono diferentes, por monosacáridos diferentes. Por ejemplo, los homopolisacáridos, por excelencia, pues por ejemplo tenemos el almidón o el glucógeno, que están formados por glucosas. Se nombran con el nombre del monosacárido que lo constituye. Por ejemplo, acabado en el sufijo ano. Por ejemplo, glucano, están formados por glucosa, todos sus hidratos de carbono. Manano, están formados por manosa. ¿Vale? Luego tenemos que los principales glucanos son el almidón y el glucógeno, que son polisacáridos de reserva en vegetales y animales, y la celulosa y la quitina también tienen una estructura de homopolisacáridos porque están formados también por el mismo hidrato de carbono. ¿Vale? Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El almidón. El almidón tiene dos formas, o sea, está formado por glucosas, las cuales se unen de dos formas, es decir, tienen como dos integrantes. La amilosa, que está formada por cadenas lineales de glucosa, porque se unen siempre por enlace alfa 1,4, ¿vale? Mientras que la amilopectina es una molécula formada por glucosas, pero ramificadas, ¿vale? Entonces tiene unas cadenas unidas por enlaces alfa 1,4 y a su vez se unen entre ellas por enlace alfa 1,6. Luego la amilopectina está formada por alfa 1,6 y alfa 1,4, ¿vale? Y la amilosa solo por alfa 1,4. Esto hace que el almidón se pueda compactar y se pueda almacenar en menor volumen, el que tenga esta estructura. Es más abundante la amilopectina que la amilosa en el almidón. Por eso hay parte de almidón que no podemos digerir, porque nuestras enzimas digestivas solamente son capaces de romper los alfa 1,4. Y el almidón no tiene poder reductor. ¿Por qué? Pues porque solamente tiene un carbono anomérico libre, un extremo reductor. Por eso se consideran que tienen no poder reductor. Y las enzimas digestivas empiezan a degradar el almidón desde sus extremos no reductores para poder digerirlo mucho más rápido.
Si fuera solo a partir del extremo reductor, solamente tendrían uno por el que podrían incidir las enzimas. Por eso, las enzimas empiezan a degradar el almidón desde sus extremos no reductores. ¿Vale? Porque reductores solamente tienen uno. O sea, no reductores, sí, reductores solamente tienen uno. Bien. Glucógeno, una estructura muy similar al almidón. Es semejante a la amilopectina, es decir, tiene enlaces alfa 1,4 y enlaces alfa 1,6, porque son lineales y ramificados, que les permite poder compactarse mucho para que en poco volumen se almacene mucho, ¿vale? Se almacena en el hígado y en el músculo, pero el músculo lo usa para su propio rendimiento, mientras que el hígado utiliza el glucógeno para distribuirlo a todas las células, para mantener los niveles de glucosa, ¿vale? Y es nuestra reserva más importante de glucosa en nuestro organismo, no de nosotros, ¿vale? Es el glucógeno, los animales en general. Bien, la celulosa es la biomolécula más abundante en la naturaleza. Piensa que forma la pared celular de todas las células vegetales, que son las más abundantes en el planeta. Está formado por cadenas lineales de glucosa, es decir, está formado por glucosas, pero no las podemos utilizar como nutriente, como glucosa, porque no somos capaces de degradar los enlaces beta 1,4, con lo cual la celulosa es una fibra para nosotros. No podemos digerirla, nuestras células, con nuestras bacterias colónicas sí, pero nuestras células digestivas no, porque para nosotros nos sirve como alimento, como tal, para obtener glucosa, ¿vale? Y la quitina es igual que la celulosa, es decir, es lineal, con enlaces beta 1,4, pero en vez de ser glucosas, son N-acetil-2-glucosamida, ¿vale? Es otro monosacárido, ¿vale? Con lo cual, son enlaces beta 1,4 y son estructurales, no son energéticas porque no se pueden degradar. Solamente hay algunas bacterias capaces de degradarlas. Aquí tenemos, ¿veis? La quitina. Lineal, beta 1,4 y glucosamina. La pectina está formada, es un mono, o sea, es un homopolisacárido formado por ácido galacturónico. Lo único es que las pectinas pueden estar más metiladas o menos metiladas, los ácidos galacturónicos, es decir, que tengan más grupos metilo, ¿lo veis? O tengan menos grupos metilos. Esta característica va a hacer que químicamente actúen diferente, ¿vale? A la hora de formar los genes. Heteropolisacáridos, pues tenemos que son aquellos que están formados por diferentes tipos de azúcares. Generalmente son aminoazúcares o ácidos urónicos. Por ejemplo, aquí tenemos los proteoglicanos o los mucopolisacáridos, ¿vale? El ácido hialurónico forma parte del líquido sinovial, de las mucosas y del humor del vitrio del ojo. Por ejemplo, podríamos poner ejemplos de para qué sirven estos tipos de polisacáridos. Mirad, aquí tenemos los peptidoglucanos o ureína que constituyen la pared bacteriana y están constituidos por una estructura rígida que limita la entrada del agua y por tanto mantiene esa presión osmótica de las bacterias. Está formada por unidades alternativas de N-acetilglucosamida y N-ácido acetilmurámico, con lo cual ya tienen dos tipos de monosacáridos. Y están unidos por enlaces beta 1,4. Entonces, los peptidoglicanos es digerido por ciertas lisozimas y se hidroliza en los enlaces glucosídicos. Y luego tenemos los proteoglicanos, en el que el 80% de la molécula es un polisacárido y una pequeña fracción es proteica, ¿vale? Además de estar formado por diferentes hidratos de carbono, ¿vale? Serán tipos de hidratos de carbono. ¿Cuál es la diferencia con las glucoproteínas? Porque aquí lo más abundante es la proteína, no los hidratos de carbono. Sin embargo, en esta lo más abundante eran los hidratos de carbono y tenía una pequeña parte de aminoácidos, ¿vale? Aquí es más proteína y algún aminoácido, y algún hidrato de carbono unido,
¿vale? Entonces, del 5 al 40% solo va a ser glúcidos, entre el 5 y el 40, el resto es proteína. Sin embargo, en este el 80% eran glúcidos. ¿Vale? ¿Alguna duda? Ahora mismo supongo que no.